Entonces, por fuerzas de fricción, muchachos, vamos a tener las siguientes. Les voy a poner yo aquí eh, el librito de Szymanski. Y esto está en la página 149, ¿correcto? Entonces, desde la página 149 vamos a tener toda la información relativa a fuerzas de fricción. La fuerza de fricción, muchachos, es una fuerza que se opone siempre al movimiento, ¿no es cierto? Y se da por el contacto de distintas superficies. Hay superficies que presentan casi nula fricción a tal punto que en la resolución de ejercicios se asume una fricción cero y hay otras superficies que en cambio generan una muy fuerte fricción. Las fricciones se pueden dividir en dos: fricción cinética y fricción estática. La fricción estática es una fuerza que un cuerpo o una partícula necesita superar para recién empezar a moverse. Por obvias razones podemos intuir que esta fuerza o esta fricción estática es mucho más grande que la fricción cinética. Tal es el caso que cuando nosotros vamos a empujar un vehículo, ¿no es cierto? Hasta lograr que el vehículo se ponga en movimiento, nos cuesta muchísimo más que una vez que ya empieza a rodar. Una vez que ya empieza a rodar, parecería que automáticamente tenemos que ejercer menos fuerza para que este vehículo mantenga su trayectoria, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tenemos dos tipos de fuerza de fricción, quiere decir que cada tipo de material o cada contacto entre materiales puede presentar dos coeficientes de fricción. Un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción dinámico. Al coeficiente de fricción estático normalmente se le conoce como μs, ¿no es cierto? La S es porque en inglés se denomina static, ¿correcto? Y el coeficiente de fricción dinámico se le representa con el μk. K es por la expresión en inglés kinetic, que quiere decir movimiento, ¿correcto? Entonces, esas dos fuerzas se van a ver envueltas de aquí en adelante en nuestros ejercicios. Ojo, las fuerzas de fricción pueden interactuar con cuerpos que estén en reposo. De hecho, muchos cuerpos se van a mantener en reposo a pesar de condiciones específicas justamente por la fuerza de fricción. Y si se aumenta, por ejemplo, recuerdan el ejercicio del plano inclinado, la fuerza de fricción estática a lo mejor es suficiente para que una caja sobre un plano inclinado no resbale, pero mientras yo más inclino la superficie y hago que la componente del peso cada vez gane más magnitud en la componente paralela a la superficie, a lo mejor el peso va a vencer esa fuerza de fricción estática, ¿correcto? Bueno, aquí tenemos en esta gráfica 5.17, o más bien dicho, en este diagrama de aquí, vamos a hacer un pequeño acercamiento. Este sería el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo sobre una superficie que experimenta fricción, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza de fricción normal son componentes reales de una sola fuerza de contacto, ¿correcto? Entonces, la fuerza normal siempre está dirigida hacia arriba y es perpendicular a la superficie. Vemos que ahí se ha ejecutado un empujón o tirón, tenemos el peso y vemos que hay una componente de la fuerza de fricción en sentido opuesto al movimiento, ¿no es cierto? Entre la fuerza de fricción y la fuerza normal se puede obtener esta fuerza de contacto, ¿no es cierto? Entonces, esto solamente, muchachos, es un diagrama para explicar qué rol juega la fuerza normal con la fuerza de fricción, porque vamos a ver que la fuerza de fricción es equivalente al coeficiente de fricción, ya sea estático si la partícula está detenida o dinámico si la partícula está en movimiento, por la fuerza normal, ¿correcto? Esa es la relación que van a guardar esas dos fuerzas, a pesar de que pudieran ser encontradas por componentes, ¿no es cierto? Bueno,
Acá tenemos entonces la magnitud de la fuerza de fricción cinética, ¿no es cierto? Si es que el cuerpo estuviera ahí en movimiento. Y para encontrar la fuerza de fricción estática, lo único que cambiaría sería que aquí tuviéramos un FRS, que normalmente se le denomina en español, sería igual a μs por la fuerza normal. ¿Correcto? Ojo con lo que nos dice aquí. Cuidado, las fuerzas de fricción y normal siempre son perpendiculares. Recuerde que la ecuación 5,5, es decir, esta de aquí, no es una ecuación vectorial, porque la fuerza de fricción y la normal siempre son perpendiculares. Más bien, es una relación escalar entre la magnitud de las dos fuerzas. ¿Correcto? Eso para que podamos siempre determinar bien las direcciones de los vectores, tanto de la fuerza normal como de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción guarda una regla elemental que siempre es paralela a la superficie de contacto. ¿Correcto? Así como la normal es siempre perpendicular a la superficie de contacto, la fuerza de fricción es siempre paralela a la superficie de contacto. Bueno, acá tenemos una tablita en donde nos da algunos coeficientes de fricción aproximados, ¿no es cierto? Porque se depende de muchísimos factores. Primero, lógicamente, los materiales, pero luego también dependemos de grados de humedad, condiciones climáticas, deterioro del material, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si friccionamos acero con acero, tenemos un coeficiente de fricción estático de 0,74 y un coeficiente de fricción dinámico de 0,57. Por esa razón, vemos que siempre la fuerza de fricción estática va a ser mucho mayor en magnitud, bueno, no mucho mayor, pero va a ser mayor en magnitud a la fuerza de fricción dinámica. ¿Correcto? Saltémonos un poquito y veamos unos materiales a los que estemos acostumbrados. Vidrio sobre vidrio. Un alto coeficiente de fricción estático, ¿no es cierto? 0,94 y un coeficiente de fricción dinámico de 0,40. Nunca vamos a tener coeficientes de fricción superiores a 1, porque son precisamente coeficientes. Son valores que se han obtenido de una relación previa. El hule sobre concreto seco es prácticamente 1, ¿no es cierto? La relación es perfecta ahí y el coeficiente de fricción estático es 1. Por esa razón, lo que el hay, cobre sobre hierro colado. los neumáticos son normalmente hechos de caucho, de hule, ¿no es cierto? José, ¿tenía alguna preguntita? Sí, ahí veo que el cobre sobre hierro colado tiene 1.05. Sí, el cobre sobre hierro colado, pero verán, esta es una relación prácticamente imposible de lograr, porque el hierro colado es el hierro en un estado de materia que no se lo puede manipular, no existiría fricción. ¿Por qué es 1,05? Porque básicamente es imposible deslizar cobre sobre el hierro en ese estado. Prácticamente se adherirían y se fusionarían. Entonces, eso es un experimento que de hecho se hace normalmente en laboratorios de física. Pero van a ver que durante los ejercicios jamás tenemos coeficientes de fricción superiores a 1, porque esa relación va a permitir que se genere siempre la posibilidad de que se mueva un elemento con respecto a una fuerza. ¿Correcto? Bueno. Y el mismo caucho, ojo con eso, porque es un detalle no para nada bajo en importancia. El caucho en concreto húmedo reduce su coeficiente de fricción estático de 1 a 0,30. Por eso es que siempre las condiciones de adherencia en caminos húmedos se reducen drásticamente y uno puede experimentar eso en el manejo de un vehículo, ¿no es cierto? Se nota a ciertas velocidades que ya no tenemos el mismo control ni la misma estabilidad en un vehículo, ya sea detenido o, lógicamente, en movimiento, porque vean la relación con los coeficientes de fricción dinámicos. En concreto seco, con el caucho, tenemos un coeficiente de fricción dinámico de 0,8. Todavía es bastante alto, ¿no es cierto? Se logra una gran adherencia. Pero con el concreto húmedo se reduce a 0,25. ¿Correcto? Otra cosa más. Los coeficientes de fricción son adimensionales, es decir, no tienen una unidad.
es su multiplicación con la fuerza normal, que es la fuerza de reacción del piso, la que nos permite darle la unidad de newtons a la fuerza de fricción, ¿correcto? Entonces las fuerzas de fricción, como todas las otras fuerzas, se miden en newtons. Bueno, acá tenemos varios ejemplos de fuerzas de fricción, ¿no es cierto? Vemos que cuando el cuerpo está detenido, normalmente no, cuando no se genera ningún tirón, cuando el cuerpo no experimenta en el eje X ninguna fuerza, no existe fuerza de fricción. Apenas nosotros queremos aquí, en la parte B del gráfico, ejecutar una fuerza, un tirón hacia la hacia la dirección derecha, comienza a generarse una fuerza de fricción estática. Ahora, si la fuerza es muy pequeñita, que aquí está representada gráficamente, la fuerza de fricción estática también es pequeñita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no necesita la fricción, a ver, vamos a hablar un poco figuradamente, la fricción no necesita hacer su máximo esfuerzo para mantener al objeto quieto, ¿no es cierto? Mientras más voy yo incrementando la fuerza hacia la derecha, más va creciendo la fuerza de fricción, hasta que llega a un punto, ¿no es cierto?, donde la fuerza ya es excesiva a la fuerza de fricción y la partícula comienza a moverse. Eso sería lo que sucede en el literal D. Ya se comienza a mover y la fuerza que teníamos que hacer para recién lograr el movimiento se reduce sustancialmente para mantenerla en movimiento y a partir de ahí experimentamos solo fuerza de fricción dinámica. Esto se puede ver también representado en esta curva, donde vemos que la tensión es directamente proporcional a la fuerza de fricción estática hasta este punto donde se genera la mayor fuerza aplicada y en este momento la fuerza de fricción comienza a verse equiparada versus ese tirón o esa tensión. Entonces tenemos una caída de fuerza de fricción hasta llegar a esta condición, que es una condición muy irregular, ¿no es cierto? Pero que en promedio resultaría este valor FK, fuerza de fricción dinámica, ¿correcto? Este es más o menos, si nosotros pudiéramos ver en un dinamómetro cómo aumenta la fuerza de tensión para romper la fuerza de fricción estática, veríamos esto, que esa fuerza crece, 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 crece hasta un punto en donde ya se rompe esa barrera de mantenerse quieto la partícula y comienza a moverse. Y de esa manera, muchachos, se ha logrado determinar muchísimos coeficientes de fricción, porque mediante el uso de un dinamómetro, ¿no es cierto?, podemos, mediante un récord de datos, establecer justo el valor en newtons que le permite a un objeto moverse en su fricción con otro. Hay otros elementos también a considerarse, ojo, como pueden ser el área de contacto, pero eso sería un análisis muchísimo más profundo. No es lo mismo, ¿no es cierto?, romper la fuerza de fricción estática de una caja de acero de área de 1 metro cuadrado que una caja de acero de un área de 1 centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Bueno. Eso en cuanto a la fuerza de fricción. No sé si es que hay alguna duda de esto. Bueno, vamos a aplicar un ejercicio pequeñito. Ingeniero, sí. Entonces el coeficiente de fricción sería casi como una función trigonométrica. No. Algo similar. No. Más bien hagámonos a la idea, siempre llevemos de la mano de esto, José. Siempre va a haber una fuerza que se denomina fuerza de contacto, que tiene su relación con la fuerza de fricción y con la fuerza normal. Ahora, esa fuerza de contacto puede tener muchísimas magnitudes y direcciones para distintos elementos. Entonces, ¿qué se opta por hacer? Se busca una relación entre la fuerza de fricción y la fuerza normal. Entonces, ¿qué pasa? Que se experimenta con varios materiales y se comienza a ver, por ejemplo, que me voy a inventar en realidad, entre plástico y madera, ¿no es cierto?, la relación que guarda la fuerza normal para una misma masa siempre, así se realizan las experimentaciones. La fuerza normal con respecto a la fuerza de fricción es de 2:1, ¿no es cierto? Por lo tanto, para yo poder encontrar la fuerza de fricción, tengo que multiplicar 0.5 por la fuerza normal.
Ahora, la fuerza normal, recordemos, tiene su equivalencia en cuanto peso exista, ¿no es cierto? Si yo tengo un cuerpo de 1 newton de peso, la fuerza normal es 1 newton. Si yo tengo la fuerza normal, el peso de una partícula de 100 newtons, la fuerza normal va a ser 100 newtons. Entonces, vean cómo la fuerza normal automáticamente modifica la fuerza de fricción y a la larga se modificaría esta fuerza de contacto. Pero la fuerza de contacto no se la trabaja casi nunca. Es preferible trabajar por separado y guardar la relación de la fórmula o de la ecuación 5,5, donde nos dice que esta fuerza de fricción tiene que ver con el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Bueno, entonces les decía, revisemos un ejercicio de esto. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Aquí dice el ejercicio 5.29. Un trabajador de bodega empuja una caja de 11.2 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal con rapidez constante de 3.5 metros sobre segundo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es 0,20. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para mantener el movimiento? Si se eliminara esta fuerza, ¿qué distancia se deslizará la caja antes de parar? Muy bien, entonces vamos ahorita a analizar ese problemita. Tenemos entonces que una caja, ¿no es cierto?, cuya masa es 11.2 kilogramos, está viajando a velocidad constante de 3.5 metros sobre segundo. ¿Está bien? Listo. Nos dice que el coeficiente de fricción, como yo no puedo aquí hacer mu, voy a poner n, ¿está bien? Voy a poner n minúscula para coeficientes de fricción y n mayúscula para fuerzas normales. Entonces, el coeficiente de fricción dinámico, voy a poner nk, es igual a 0.2, me parece que decía. Sí, 0.2 es el coeficiente de fricción dinámica. Muy bien. Entonces, lo que quiere saber es qué fuerza está ejerciendo el bodeguero para mantener esa velocidad constante. Y luego quiere saber que si se soltara o se anulara la fuerza del bodeguero, ¿cuánto se va a deslizar esta caja antes de detenerse? Bueno, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Tenemos aquí la cajita, ¿no es cierto? El movimiento de esta caja es en esta dirección. Voy a ponerle aquí abajo. Y se intuye, como no nos dan valores de ángulos ni nada por el estilo, se intuye que la fuerza que está aplicando el bodeguero, ¿no es cierto?, es hacia acá. Este le vamos a poner como, pongámosle T mejor. Muy bien, el bodeguero está ejerciendo un tirón. En esta dirección tenemos el peso, ¿no es cierto?, el peso de la caja. En la dirección opuesta vamos a tener la fuerza normal, ¿no es cierto?, que normalmente se le denomina con N mayúscula, y oponiéndose al movimiento, ¿no es cierto?, está esta fuerza de fricción dinámica, que le vamos a poner como FK. ¿Correcto? Listo. Aquí pongamos que esta es la dirección del movimiento, ¿no es cierto? Déjame tu número. Y aquí vamos a hacer una primera consideración. Si es que esta caja está viajando con velocidad constante, a la larga, ¿qué se está aplicando respecto a las leyes del movimiento de Newton? La primera ley de Newton. Muy bien, la primera ley, ¿no es cierto? Porque no hay cambio de velocidad, por ende uno intuye que la aceleración es cero y la fuerza total de esta cajita también es cero. Por lo tanto, si yo planteo la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, prácticamente establezco que la fuerza normal
menos el peso van a ser igual a 0 y por lo tanto puedo decir que la normal es igual al peso. Ahora, ¿cuánto es ese peso? Bueno, nosotros sabemos que el peso es masa por gravedad y esto es igual a los 11.2 kilogramos por los 9.8 de la gravedad. Por lo tanto, la normal y el peso han sido igual a ¿cuánto? 11.2 por 9.8. 109,76. 109,76 newtons, ¿no es cierto? 109.76 newtons. Perfecto. Este es el análisis de fuerzas en el eje Y. Vamos ahora a ver qué sucede en el eje X. Entonces, si estamos aplicando la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en X también tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tensión que tiene que estar realizando el bodeguero o la fuerza para jalar la caja que aplica el bodeguero, menos la fuerza de fricción dinámica, son iguales a 0. Por lo tanto, la fuerza del bodeguero, la fuerza que aplica el bodeguero, es igual a la fuerza de fricción dinámica. Esto hace que el movimiento se mueva con movimiento uniforme, con velocidad constante. Ahora, ¿a qué es igual esa fuerza de fricción? Es igual al coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal, ¿no es cierto? Ya habíamos encontrado esos valores, entonces es igual a 0.2 por los 109.76 newtons, ¿no es cierto? Así que la fuerza que tiene que aplicar el bodeguero va a ser igual 195. 109.76 por 0.2, 21.95, así es, perfecto. 21.95 newtons es lo que aplica el bodeguero para mantener esa caja con velocidad constante, ¿no es cierto? Esto nos pide en el literal A del ejercicio, ¿no es cierto? Listo, está resuelto el literal A. Vamos ahora a revisar lo que estipularía el literal B. Nos dice, ¿qué pasa si ese bodeguero suelta, digamos que lo estaba jalando con una cuerda esta caja, suelta la cuerda, ¿no es cierto? La fricción que venía desarrollando la caja va a hacer que el cuerpo se frene, ¿no es cierto? Porque la única fuerza que va a existir una vez que se anule esta fuerza, ojo, voy a variar en este momento el diagrama de cuerpo libre para no hacer otro, pero si ya el bodeguero suelta la caja, este pasaría a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. A ver, aquí se me borró la fricción, pongámosle de nuevo. El movimiento sigue siendo hacia la derecha, pero la única fuerza que existe ahí es la fuerza de fricción dinámica. Por lo tanto, automáticamente pasamos de las condiciones de la primera ley de Newton ¿a cuál? A la segunda. Muy bien, a la segunda ley de Newton, porque automáticamente empieza a existir una desaceleración. Entonces, vamos a colocar eso por acá. Ya sabemos que la normal es igual al peso, eso no va a variar, ¿no es cierto? Y lo que necesitamos conocer para saber cuánto se moviliza ese cuerpo antes de detenerse es saber ese grado de desaceleración, ¿correcto? Por lo tanto, yo planteo y digo que ahora la suma, voy a hacer con otro color para distinguir los dos literales, esto hagamos con color azul. La sumatoria de fuerzas en X, ¿no es cierto? Ahora va a ser igual a masa por aceleración, ¿correcto? Ahora, ¿qué fuerzas hay en X? Solamente la fuerza de fricción. Y ojo, su sentido es contrario al movimiento, por lo tanto yo pongo menos, ¿no es cierto? 21.95 newtons es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo despejo, me queda que menos 21.75 dividido para la masa, que era 11.2 kilogramos, me va a dar igual a la aceleración. Esta aceleración termina siendo 1.96, en realidad menos 1.96 metros sobre segundos al cuadrado.
¿no es cierto? Esto va a ser igual a la aceleración. La ¿Listo? aceleración media, ¿verdad? Sí, esto sería aceleración media, ¿no es cierto? Es aceleración media porque la fuerza de fricción dinámica es una fuerza constante, no varía conforme avanza el movimiento. Bueno, ya tengo yo mi aceleración y también tengo otros datos que son muy importantes. Cuando estábamos viajando a velocidad constante era de 3.5. Si desaparece la tensión que ejercía el bodeguero, esa pasa a ser nuestra velocidad inicial. Nosotros sabemos de ley que para que el cuerpo se detenga, la velocidad final tiene que ser cero, ¿no es cierto? Y tenemos la aceleración. Por lo tanto, podríamos plantear fórmulas de cinemática como la que decía que la velocidad final al cuadrado, ¿no es cierto?, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más... Ingeniero, ¿no sería más fácil solo usar la aceleración es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre tiempo? Lo que pasa es que yo no sé si me dice cuánto tiempo o qué distancia. A ver, Ah, ok, ok. Perdón, no te lo puedo revisémosle ver en la mano. nuevamente. Sí, nos pregunta la distancia que se desliza antes de pararse. Entonces, si sacásemos el tiempo, pudiéramos, también sería un valor importante por conocer, pero para los fines del problema le interesa saber cuánto más se va a desplazar una vez que se retira la fuerza, ¿no es cierto? Listo. Nosotros sabemos que en esta fórmula de aquí, esto se anula, ¿no es cierto? Esto se hace cero. Por lo tanto, la expresión quedaría de la siguiente manera. Velocidad, a ver, no, al revés. Estoy cometiendo un error ahí. La que se elimina es la velocidad final. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto me queda de la siguiente manera. 0 es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Esto sería 3.5 al cuadrado, que nos da 12.25, más 2 veces la aceleración por la distancia. 2 por la aceleración que es negativa, ¿no es cierto? 1.96. Y por la distancia x que es nuestra incógnita. Si yo llevo toda esa segunda expresión al otro lado, se va a hacer negativa, pero al otro lado pasaría con positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, 2 por 1,96 me da 3,92. Verifiquemos, a ver, sí, 3,92x, que es la incógnita, va a ser igual a 12.25. Si despejamos x, que es nuestra incógnita, nos queda que 12.25 dividido para 3.92 me dará la distancia que la caja se desliza antes de detenerse. X va a ser igual a 3,13 metros. Para nada una distancia corta, ¿no es cierto? Pero bueno, 3.5 metros sobre segundos, ¿no es cierto? A la larga son, veamos, prácticamente 1 kilómetro por hora, ¿no es cierto? 1 kilómetro por hora que se esté deslizando una caja, bueno, la verdad se desplaza bastante. Eso puede obedecer al coeficiente de fricción, que la verdad es bajito, ¿no es cierto? Es apenas de 0.2. Entonces, y sabemos que el cartón en realidad tiene bajo coeficiente de fricción, por eso es que muchas de las veces en los parques, ¿no es cierto? Vemos gente que utiliza pedazos de cartón para deslizarse en pendientes con llano, ¿no es cierto? Porque entre el llano y el cartón casi que hay una fricción cero, ¿no es cierto? Listo, muchachos. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Está claro lo que tiene que ver las fuerzas de fricción? Ingeniero, si nos pidiera calcular la fuerza de contacto, solo usaríamos Pitágoras, por ejemplo. Se pudiera utilizar Pitágoras, claro que sí. Eso nos daría la fuerza de contacto y nos daría la dirección.
Ahora, ojo, José, eso funcionaría exclusivamente para este problema, para el escenario que plantea este problema. Si usted dice, ah, ya, perfecto, entonces de aquí en adelante, cada que existe una caja de 11.2 kilogramos, yo ya sé la fuerza de contacto y la fuerza de fricción, está equivocado porque depende en cambio de la superficie, depende de la inclinación, depende de muchísimos elementos. Por eso no les recomiendo prestar atención a fuerzas de contacto. De hecho, usted va a buscar en los problemas y si no estoy equivocado, no va a encontrar un problema donde diga la fuerza de contacto de esta partícula es tanto. Lo que sí va a encontrar, y eso es un elemento predominante para poder establecer fuerzas de fricción, es la masa del objeto, ¿no es cierto? Es lógico ver la cadena que existe entre la masa, ¿no es cierto? La fuerza normal y la fuerza de fricción. ¿Qué pasa si esta caja súbitamente le agregáramos un material más pesado y pasa de ser de 11.2 a 22.4, es decir, el doble? Bueno, si es 22.4, automáticamente el peso ya no es 109.76 newtons, sino sería 219.52 newtons. Y si es que la fuerza normal pasa a ser ese valor, porque la normal es igual al peso, automáticamente la fuerza de fricción pasaría de ser 21.95 a 43.9 newtons. Entonces, está todo ligado y de esa manera se puede establecer y calcular de mejor manera cualquier problema donde intervengan fuerzas de fricción. No con la fuerza de contacto, sino con las fuerzas que son mucho más fáciles de determinar. A la larga, la masa de un objeto requeriría nada más que nosotros dispongamos de una balanza, ¿no es cierto? Si ya conocemos la masa de un objeto, automáticamente podemos conocer su fuerza normal y su peso. Y los coeficientes de fricción, a buena hora para nosotros, para los estudiantes, para los tecnólogos, ingenieros, existen ya establecidas, ¿no es cierto? Todos los físicos de todas las épocas se han pasado todo este tiempo determinando distintos coeficientes de fricción y de esta manera han logrado hacer muchísimos cálculos, sobre todo en el área de la dinámica de partículas, ¿correcto? A ver, parece que hay una preguntita, me preguntan si se va a subir esta clase. Normalmente todas las clases se suban, a no ser que no haya una información trascendental en las mismas, pero esta lógicamente sí iría colgada al aula virtual. No sé si les queda alguna duda adicional. Sí, perdón que le haya insistido tanto en la fuerza de contacto, es que en el colegio no, solo me explicaron o sea, en la relación que hay entre ellas, pero no que existía una fuerza de contacto como tal. Claro, sí, lo que pasa es que siempre, a ver, si ustedes se fijan, el libro de Szymanski tiene un poquito una orientación más universitaria, ¿no es cierto? Es una preparación con estos temas iniciales de la física para luego entrar al plano de la física de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, aquí vamos a empezar a ver ciertos criterios que antes no se los establecían, ¿no es cierto? Aparte, en la física de colegio, digamos así, normalmente se trabajaba muchísimo con los ejercicios sin plantear qué sucedía con cada una de las fuerzas de Newton, sino se asociaba a todo el movimiento con estática o dinámica, ¿no es cierto? Y ahora vemos que hay problemas donde existe movimiento y se trabaja como problemas estáticos y viceversa, ¿no es cierto? Eso ya nos da una sensación un poquito más basta de lo que puede abarcar un problema de física como estos, que en teoría son sencillos, pero detrás de esto hay muchísimo estudio y muchísima investigación. En ese caso, la ventaja de nosotros es que podemos optar ya con datos para simplemente trabajarlos, ¿correcto? Bueno, les voy a generar un pequeño deber para que lo realicen hasta el día martes. Y el día martes ya trabajaremos con conjuntos o con sistemas complejos de dinámica, ¿no es cierto? La clase del día
A ver, igual mañana tenemos clases, ¿no es cierto? Entonces, a ver, dejemos hasta ahí, muchachos. El día de mañana para realizar con ustedes otro ejercicio más y de ahí generarles un deber un poquito más consistente que les tome realizar durante el fin de semana, ¿correcto? Si no hay dudas adicionales, pienso que podemos dejar hasta ahí y el día de mañana retomaríamos con este tema de la fricción, a lo mejor elaborando un problemita un poquito más complicado que nos permita eh, entender mejor cómo funcionan las fuerzas de fricción. ¿Les parece? Listo, muchachos. Un gusto tenerles acá. Tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Pasen muy bien. Mañana, que les vaya bien. Hasta luego.